Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar bisutería, unos preciosos pendientes de siluetas veraniegas muy tropicales. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la idea de hoy vamos a utilizar estas pequeñas siluetas con forma de hojas tropicales, monstera y unos cactus en madera DM. En esta ocasión vamos a montar pendientes o bisutería, pero estas mismas figuras se pueden utilizar también, por ejemplo, para realizar llaveros u otros complementos que adornen nuestros bolsos o carteras. Por cierto, estas piezas de madera DM o chipboard, además de ser muy económicas, no pesan prácticamente nada, son muy livianas, una característica perfecta para realizar bisutería o pendientes con ellas. Para el primer modelo vamos a utilizar colores en una gama de azules. Voy a empezar dándole un tono de fondo en un azul muy clarito. Son pinturas todas acrílicas. Le daremos una mano en todas sus caras y dejaremos secar. Incorporamos a nuestra paletina los distintos tonos que vamos a utilizar y para colorear vamos a utilizar el mismo sistema en diferentes modelos. Colocamos carga de pintura de los distintos tonos rellenando toda la superficie, decidiendo dónde colocamos los colores claros para las luces y los oscuros para las sombras. Y a continuación, utilizando un pincel biselado, angular, humedecido en agua, lo vamos a pasar por encima de esas cargas de pintura que hemos dejado sobre nuestra pieza, extendiendo todos los colores a la vez. Haremos esto en un lado de la hoja y en el otro. Y por supuesto repetiremos el mismo proceso en las 4 caras, 2 caras por cada pendiente. Y se me ocurre que se puede jugar con diferentes colores haciendo un lado del pendiente en unos tonos y la parte trasera en otros. Cuando la pintura ya está seca, vamos a darle los pequeños toques de definición. Para ello voy a utilizar un pincel liner muy finito, un doble triple cero de pelo largo. Voy a empezar marcando pequeñas líneas del centro hacia afuera con diferentes tonos, desde un verde lima hasta los azules que hemos utilizado para enfondar. Si te está gustando la idea de hoy y todavía no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Cuando más o menos creo que la hoja tiene el volumen deseado, dejamos secar. Y ya tenemos el primer motivo realizado. La segunda idea son las figuras de cactus. Y aquí empezamos dándole un tono de fondo a la figura en un verde intermedio. Cuando este ha secado, iremos dando color y rellenando por partes. Empezamos por el tronco central, dejando las luces en el centro, utilizando un amarillo, al lado un verde lima y en los bordes un verde forest, un verde aguacate. Con el mismo pincel angular
anterior vamos a pasar hacia arriba y hacia abajo extendiendo esta pintura, que se fundan los colores un poquito entre sí y dejando secar. Con cuidado iremos realizando este mismo proceso en los dos brazos del cactus, dejando libre o intentando no manchar la pequeña flor de uno de ellos. Aunque si nos pasamos no pasa nada, la pintura acrílica es muy cubriente y después podríamos pintarlo por encima. Con los tres brazos realizados vamos a colorear la flor. Yo he elegido un tono anaranjado, casi coral para la flor. Los matices los voy a hacer con fucsia o magenta y las luces con blanco. Para terminar los pequeños detalles del cactus voy a mezclar blanco con un poquito de amarillo y los pequeños huecos que tienen estas siluetas marcarlos con un puntito de luz en la zona superior. Y como en el caso anterior, como necesitamos un par de pendientes, haremos lo mismo con dos piezas por delante y por detrás. Tercera de las piezas que tenemos, las hojas de monstera. Estas figuras me chiflan. Y aquí os voy a ofrecer dos opciones. La primera es, al igual que las anteriores, pintar estas piezas con pinturas acrílicas. Vamos a utilizar de nuevo los verdes y esta vez en tonos un poquito más oscuros. En esta figura iremos poquito a poco dándole color y volumen. Y para no enrollarme, os dejo con imágenes del paso a paso. Dicen que vale más una imagen que 1000 palabras. Por último, los toques de luz se los daremos con pintura acrílica blanca. Y la segunda opción que os ofrezco para estas siluetas, podemos utilizarlas también en las anteriores, es hacer sobre ellas decoupage. Yo voy a aprovechar que tengo un paquete que compré en un bazar de servilletas con hojas tropicales. Eran muy económicas y me van a venir genial para este proyecto. Recorto las hojas para cubrir toda la zona que necesito, me ayudo de un medium o cola especial para decoupage,
este por ejemplo, que me habéis visto utilizar más veces, extendemos una pequeña capa sobre la superficie de madera, colocamos el motivo hasta ajustarlo y presionamos bien el papel. Una vez que esté secado, con una pequeña lija o lima, retiramos los excesos de papel de la servilleta. Y para marcar y recortar entre las hojas, podemos ayudarnos de una cuchilla o cúter o la misma lima en el caso de que entre las oquedades. Una vez que nuestra silueta está perfecta, de nuevo le pasamos una capa del mismo medium para decoupage con el que pegamos la servilleta. Y habéis adivinado, tenemos que hacer esto sobre las 4 caras que tenemos para decorar. Llega la hora de los remates o barnices, en este caso, para proteger nuestros trabajos. Y yo os voy a dar 3 opciones diferentes. Vamos a empezar por esta última que acabamos de realizar. Para ello voy a utilizar el barniz sintético casero y muy económico de acabado brillante que hicimos hace un par de meses aquí en el canal. Si todavía no lo habéis visto y estáis interesados, os dejaré toda la información abajo en la cajita de información del vídeo. Es muy sencillo, simplemente iremos dándole una capa, iremos depositando o dejando pequeñas cantidades del barniz hasta cubrir toda la superficie de la silueta y dejaremos secar. Y si lo creyéramos conveniente, podríamos darle capas sucesivas, eso sí, dejando secar bien entre capa y capa. Al finalizar el vídeo veremos el resultado de las distintas opciones que veremos en el vídeo de hoy. La segunda opción, quizás la más profesional y con un mejor acabado, es utilizar resina epóxica UV. Y para aquellos que desconocéis cómo se trabaja, vamos a ver lo sencillo que resulta. Lo primero, explicaros que voy a retirar toda la luz natural de la habitación donde estoy grabando este vídeo, porque este tipo de material polimeriza, cura, cristaliza, como queráis llamarlo, cuando recibe rayos de luz ultravioleta. Nosotros vamos a utilizar para hacer que endurezca una lámpara de uñas o una pequeña lámpara que me habéis visto utilizar en otras ocasiones con este tipo de luz. Pero los rayos de luz solar también tienen esta función y por eso voy a retirar toda la luz natural de la grabación. Por eso veréis la imagen más oscurecida. Os recomiendo que cuando utilicéis resinas lo hagáis en un lugar ventilado y utilicéis guantes, no como en mi caso, que no me los voy a poner. No me enrollo. Extendemos una pequeña capa con cuidado sobre la superficie que queremos cubrir. Y yo me voy a ayudar de un pequeño palillo o mondadientes para extender esta capa de resina a lo largo de toda la silueta, llegando bien a todos los bordes, que no quede ningún hueco por cubrir. Con esta pauta completada, podemos utilizar una pequeña lámpara de luz ultravioleta o una lámpara, si disponéis de ella, como la que me enviaron desde AliExpress para realizarme la manicura semipermanente. Esa que también tiene luz ultravioleta y me va a venir genial, porque voy a introducir esta pequeña figura en el interior de la lámpara, voy a poner el temporizador y me voy a olvidar hasta que la lámpara se apague. Unos 60 segundos es suficiente. Claro, depende siempre de la potencia de la lámpara. Y mirad qué resultado más bonito, brillante y de acabado profesional nos da la resina a nuestras figuras. Por último, y por ello no peor, simplemente diferente, la opción más común y de materiales que casi todos los que hacemos manualidades tenemos en casa: utilizar un barniz acrílico en el acabado que más nos interese o nos guste o tengamos. Yo voy a utilizar este en acabado brillante, siguiendo la misma línea, que para eso es bisutería. Pues nada, con un pincel extenderé una pequeña capa por encima de todas las superficies y dejaré secar. Y en este caso sí, le voy a dar un mínimo de 2 capas, dejando secar bien entre capa y capa. Y antes de montar estas piezas con las diferentes fornituras, vamos a hacer una pequeña review
de los tres acabados que hemos visto: barniz acrílico brillante o barniz sintético brillante, barniz sintético brillante o resina de luz ultravioleta. ¿Cuál de los tres es el que más os gusta? Y seguro que ya vais teniendo ganas. Bueno, os voy a dar diferentes opciones para montar estos pendientes, aunque ya os decía al inicio de este vídeo que podemos realizar con estas figuras también colgantes, dijes, llaveros, infinidad de complementos. Yo he escogido diferentes fornituras y acabados: plata, oro viejo, cobre, y no me he decantado por el dorado porque no soy mucho de dorados, pero este vídeo surge con la finalidad de que podáis hacer vuestra propia bisutería para vender o regalar, así que sepáis que existen infinidad de opciones. Utilizaremos una argolla que abriremos, ya sabéis que os lo he dicho muchas veces, de manera lateral, ayudándonos de dos alicates. Lo introduciremos sobre nuestra pieza de madera y a continuación nuestra fornitura. Y cerraremos de la misma manera, lateralmente. Este proceso para todos aquellos en los que el sistema sea igual. También vamos a montar una de las piezas sobre un aro. Pensaréis que va a quedar un pendiente muy grande, pero no, queda súper chulo. Y más ahora que por estas latitudes se acerca un cálido y tórrido verano. Bueno, se acerca, que ya lo tenemos encima. Y es tan sencillo como introducir nuestra pieza de madera por la fornitura. Y el último modelo es para aquellas personas a las que no les gusta llevar fornituras colgantes, tipo hippie, sino pegaditas al lóbulo de la oreja, sujetando el engarce por detrás. Así que el sistema es exactamente el mismo que utilizamos con el primero y necesitaremos igualmente una pequeña arandela. Bueno, ¿qué os han parecido todos estos modelos? Pues aún tengo dos más que realicé antes de este video tutorial para probar qué tal funcionaba la resina UV y para probar este barniz de acabado brillante acrílico que se puede utilizar sobre la resina UV cuando esta no cura bien y a veces se nos queda pegajosa. El resultado es fabuloso. Aunque es cierto que yo no he tenido ningún problema con esta resina en concreto y mi acabado es fabuloso. No se quedaba ninguna marca de deditos ni nada por el estilo. Ha curado perfectamente. Para aquellas personas a las que se les queda la resina a veces un poquito húmeda o pegajosa, que existen este tipo de acabados. También mostraros que no tenemos que utilizar unos tonos concretos. Mirad este otro cactus mucho más verde y con la flor más rosa. Bueno, familia, yo creo que he creado una bonita colección para regalar o para lucir o para vender. Espero que os haya gustado, que os inspire en vuestros proyectos y nos vemos la semana que viene con nuevas y creativas ideas. ¡Chao!